Entonces voy a comenzar ya a presentar la primera ponencia del día de hoy, que se titula Vacunación contra COVID-19 en personas que viven con VIH. Para mí es un enorme gusto presentar a la ponente, la doctora Candela Iglesias Chiesa. Ella es una persona muy querida por todos en el CIENI porque trabajó bastantes años acá con nosotros. Para mí es una mujer extraordinaria que admiro mucho y van a saber por qué con su presentación. Ella actualmente es la directora y fundadora de Alanda Health, una organización que provee asesoría en salud pública global para organizaciones de la Cruz Roja Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, instituciones académicas y de salud en América Latina, África y Europa. La doctora Iglesias tiene una maestría en salud pública de la London School for Hygiene and Tropical Medicine. Realizó su investigación de doctorado y maestría en microbiología y virología en el Instituto Pasteur de París. Es licenciada en biología por la UNAM. La doctora Candela tiene más de 20 años de experiencia en investigación en temáticas de VIH, SIDA y otras enfermedades infecciosas, preparación y respuesta a epidemias, salud sexual y reproductiva, salud materna, infantil y adolescente y salud mental. Además es miembro asesor de Women in Global Health Noruega y actualmente lidera el grupo de trabajo de COVID-19. Entonces es un gusto tenerla con nosotros, doctora Candela. Podemos iniciar su presentación, por favor. Hola, buenos días a todas las personas que nos escuchan. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, muy bien. ¿Me escuchan ahí? Sí, Candela, te escuchamos. Sí, perfecto. Ok. Pues buenos días a todas las personas que nos escuchan hoy. Quiero empezar agradeciendo a la doctora Nancy Caballero, al doctor Santiago Ávila y a todas las personas del CIEN y del INER responsables de la organización de este evento por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí, como ya lo dijo Nancy. Trabajé muchos años en el CIEN y en el INER y el sentimiento de cariño es mutuo. Así que me da gusto que este evento siga existiendo y que cada año sea todavía mejor. Pues el tema del que quiero platicarles hoy, como lo habrán visto en la agenda, es la cuestión de la vacunación contra la enfermedad de COVID-19 en personas que viven con VIH. Si podemos empezar pasando las diapositivas. ¿Necesitan que las pase yo misma o las van a pasar de parte de por allá en el INER? Ah, ya las Ya estoy está viendo. listo, Muchas Candela. gracias. Bien. Como les decía, quiero platicar hoy de la vacunación contra COVID-19 en personas que viven con VIH y una de las cosas, de los tres temas en los que me quisiera centrar hoy, si me pasan la siguiente diapositiva, por favor, es en la preocupación o el riesgo de COVID-19 en personas que viven con VIH, digamos, sentando las bases para decir, bueno, la necesidad de utilizar las vacunas disponibles en las personas que viven con VIH. Después, contestar un poco la pregunta, ¿me puedo vacunar si vivo con VIH? ¿Y en términos de qué? En términos de la seguridad de las vacunas que existen y de si las vacunas que existen realmente son efectivas en personas que viven con VIH. Y también platicarse un poco sobre la cuestión de los efectos adversos de la vacuna, en particular en personas con VIH. Quisiera cerrar también por tratar un tema que se está volviendo de mucha actualidad, que es la recomendación para la dosis adicional o dosis de refuerzo. Seguramente ya escucharon en las noticias que se está hablando mucho de estas dosis de refuerzo, de boosters, que ya se están aplicando en algunos países, entonces poder discutir algunas nociones sobre estas dosis de refuerzo en personas que viven con VIH.
quiero dejar tiempo al final para responder realmente a las preguntas que tengan las personas que nos están escuchando sobre las vacunas, así que espero poder terminar un poquito antes de tiempo y que tengamos oportunidad de responder algunas de esas preguntas. No conozco muy bien cuál va a ser el mecanismo de compartir estas preguntas, pero me imagino que podrán utilizar el chat y habrá otros mecanismos para hacerlas llegar a, a los coordinadores de la sesión. Si me pasan la siguiente, por favor. Empecemos hablando de los riesgos de infección por COVID-19 en personas que viven con VIH. ¿Qué sabemos de esto? ¿Por qué la preocupación? Tenemos una preocupación mayor por vacunar a las personas que viven con VIH. Y bueno, ha habido una serie de estudios, uno de los cuales se los estoy mostrando aquí en esta diapositiva, que nos permiten responder a esta cuestión del riesgo. La respuesta es sí, efectivamente hay un riesgo aumentado de enfermedad severa y riesgo de muerte en personas que viven con VIH. El estudio que les estoy mostrando aquí es un estudio de la Organización Mundial de la Salud, quien estableció una plataforma para colectar datos de hospitalización provenientes de 37 diferentes países para personas hospitalizadas por COVID-19. Y cuando analizaron esta base de datos que tienen ahí, había 24 países que habían compartido datos de personas que viven con VIH y pudieron realizar un análisis de estos. Al realizar el análisis, si ven en la parte más abajo de la diapositiva, ven que estoy hablando de el riesgo de enfermedad grave al ingreso hospitalario. Y este riesgo se estimó en 13%. Para leer la gráfica, lo que tenemos que hacer es que donde está el 1 en el eje horizontal, ven que empieza en 1.0, 1.1, 1.2. En el 1.0, la raya esa horizontal hacia arriba nos muestra el riesgo basal, o sea, un riesgo en personas que no tienen VIH, y a partir de ahí los cuadritos nos muestran hacia dónde se mueve el riesgo o si hay un riesgo aumentado en personas con VIH. Entonces aquí podemos ver que efectivamente hay un riesgo de enfermedad grave al ingreso hospitalario que se estima alrededor de 13%. Este eje horizontal se mide en porcentajes, es 1.0, 1.1 es el 10%, 1.2 es el 20% y así sucesivamente. Y también encontraron un riesgo de muerte estimado alrededor, un riesgo de muerte más elevado que en personas que no viven con VIH debido a la infección por COVID-19 en las personas con VIH. Y aquí pueden ver, en la parte superior de la diapositiva, ese cuadrito negro que está en la gráfica, que está alrededor del 1.3, entonces que demuestra un riesgo de elevado de aproximadamente 30%. Estos estudios que generó la Organización Mundial de la Salud han sido corroborados mediante otros estudios de otros grupos de investigación o grupos clínicos y también han estudiado qué factores en las personas que viven con VIH se asociaron con este riesgo aumentado de enfermedad severa o de enfermedad grave o de muerte por COVID-19. Y los factores de riesgo que encontraron se los muestro también en la diapositiva y algunos de ellos son los que ya sabemos que son factores de riesgo en la población en general para un riesgo de enfermedad severa o de muerte en COVID-19. Uno de ellos es la edad, una edad mayor de 65 años. Los otros son otras enfermedades o condiciones que pueda tener la persona, como hipertensión, diabetes, etcétera. Y la última, esta no la encontraron en el estudio de la Organización Mundial de la Salud, pero sí se ha demostrado en otros estudios, es para las personas que viven con VIH tener un conteo de células T CD4 que es menor a 200 células por microlitro. Recordando que el conteo estimado de células T CD4 en una persona sin VIH en general se considera entre 500 y 700 células por microlitro. Entonces, las personas que tienen un conteo bajo sí presentan un riesgo más elevado de enfermedad severa y de muerte también.
Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a la importancia de vacunar, de la vacuna o de vacunar a las personas que viven con VIH contra la COVID-19. Esto ha llevado a que algunos países hayan determinado en sus estrategias de priorización de la vacuna priorizar a las personas que viven con VIH para la vacuna. Recordemos que cada país ha desarrollado sus propias guías de priorización de la vacuna, puesto que no, debido a que las vacunas están llegando en pequeños montos, es imposible vacunar a todos al mismo tiempo y se han tenido que tomar decisiones difíciles. Cada país ha creado guías de priorización de la vacuna y en algunos países estas guías, estos grupos prioritarios han incluido a personas con VIH. Ahora, hablemos un poquito de qué es lo que sabemos de las vacunas en personas con VIH. Si me pueden pasar la siguiente. Quisiera entonces intentar responder a la pregunta, bueno, si yo soy una persona que vivo con VIH, ¿me puedo vacunar contra la COVID-19? Y qué sabemos en términos de la eficacia y de la seguridad de las vacunas en las personas que viven con VIH. La respuesta corta a la pregunta es sí. La vacuna contra COVID-19 está recomendada en personas con VIH. Las únicas contrarrecomendaciones, digamos, son las mismas que para la población en general. Es decir, si la persona tiene algún tipo de alergia a los componentes de la vacuna, en ese caso no se recomienda la vacunación o se recomienda que haya una discusión inicial con un médico. Pero la recomendación es sí la vacuna contra COVID-19 en personas que viven con VIH. Las vacunas para las que existen datos demuestran que efectivamente estas vacunas que se han podido probar en personas con VIH son efectivas y son seguras. ¿Cómo sabemos esto? Les voy a platicar un poquito más de eso en la siguiente diapositiva, si me la pueden pasar, por favor. No, hay dos formas de saber si una vacuna si una vacuna funciona. Seguramente ya lo han escuchado muchos, hemos hablado de todos estos ensayos clínicos a lo largo de estos meses en los que hemos aprendido mucho sobre la ciencia de los ensayos clínicos y cómo se manejan, pero básicamente las vacunas, la forma en la que se prueban en estos ensayos clínicos de fase 3 es que se crean dos grupos, uno que recibe la vacuna y un grupo control que no recibe la vacuna, y se mide algún tipo de determinación, por ejemplo, el número de personas que adquieren la infección, el número de personas que adquieren enfermedad grave con la infección por COVID o el número de personas que fallece debido a una infección por COVID-19. De esta forma se han realizado los ensayos clínicos de todas las vacunas que se encuentran disponibles actualmente. En algunos de los ensayos clínicos para estas vacunas se incluyeron personas que viven con VIH. Entonces, en teoría, podríamos tomar esos subgrupos de personas que viven con VIH que se estudiaron adentro de estos ensayos clínicos y ver si hay una diferencia entre el número de infecciones, el número de hospitalizaciones, el número de muertes. Sin embargo, esto no es necesariamente, o sea, aunque lo podemos hacer científicamente desde un punto de vista de rigor de los estudios, no es factible porque los números son bastante pequeños y las diferencias son bastante pequeñas como para poder establecer si realmente hay una diferencia. Entonces, la forma indirecta que tenemos de medir si la vacuna funciona o podría funcionar en las personas con VIH es medir lo que genera la vacuna, y lo que genera la vacuna son anticuerpos o una respuesta inmune de tipo de células T y también de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, que es el responsable de la enfermedad de COVID-19. Entonces, si medimos estos anticuerpos, que se pueden medir muy fácilmente en sangre, es una forma indirecta de saber si la persona generó una respuesta a la vacuna o no. Y estos estudios se han llevado a cabo para varias de las vacunas que tenemos disponibles.
En la lista que ven en esta diapositiva puse todas las vacunas que actualmente se encuentran disponibles en México. Las más estudiadas, ya lo sabemos, son la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca, seguida muy de cerca por la de Janssen. De hecho, Janssen tuvo el ensayo clínico que incorporaba al mayor número de personas viviendo con VIH. Pero en todos estos ensayos había personas con VIH, también en el de Sinovac y en el de, la vacuna se llama Coronavac, de la compañía Sinovac, y en el de Covaxin, que es la última que ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pero no para todos se han hecho estudios de medición de anticuerpos. Entonces, para estas tres primeras que les comento, sí se han hecho estudios. ¿Y qué es lo que encontraron? Que los anticuerpos en personas con VIH que tenían 500 linfocitos, células CD4 por microlitro o más, eran indistinguibles de la cantidad de las personas que no tenían VIH. O sea, las personas tenían básicamente más o menos el mismo número, la misma cantidad de anticuerpos. Cuando las personas con VIH tenían una menor cantidad de células TCD4 en sangre, entonces a medida que disminuían estas, también se veía una disminución en la cantidad de anticuerpos contra COVID-19 que la persona generaba. Esto nos da una fuerte información sobre el hecho de que la vacuna efectivamente funciona, puesto que las personas con VIH también generan anticuerpos con la vacuna, lo cual ha llevado a las recomendaciones que se han emitido por varias organizaciones internacionales o nacionales, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, de vacunar, de ofrecer la vacuna a las personas que viven con VIH. Para algunas de las otras vacunas no se han hecho todavía estos estudios o no es tan fácil encontrar los datos. Las vacunas para las que les muestro datos en esta tablita en general son aquellas que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, y entonces la Organización Mundial de la Salud ha generado unas fichas muy claras, y en esas fichas uno de los párrafos es exclusivo para el uso de la vacuna en personas con VIH, entonces es muy fácil encontrar la información. Ok, entonces funcionan claramente. Varias de estas vacunas se ha demostrado que funcionan y generan inmunidad en personas contra COVID-19, en personas que viven con VIH. ¿Qué hay de la seguridad de estas vacunas? ¿Qué hay de los efectos adversos? Si me puede pasar la siguiente, por favor. De las vacunas que se han estudiado, como les mostré en la tablita anterior, entonces para aquellas en las que tenemos datos, se ha demostrado que las vacunas son seguras. No hay ninguna evidencia hasta ahora que sugiera que las personas con VIH, ya sea que tengan más efectos adversos serios o que tengan más efectos adversos secundarios no serios de la vacuna. No se han encontrado diferencias si se separan los análisis en personas que viven con VIH contra personas que no tienen VIH, que han recibido la vacuna, o personas que viven con VIH que recibieron la vacuna contra aquellas que no recibieron la vacuna en los ensayos clínicos. Entonces, no hay ninguna evidencia de que haya un riesgo para la persona con VIH de recibir la vacuna que sea diferente de las personas de la población en general. Tampoco hay ninguna evidencia de que las vacunas estudiadas interactúen o con el tratamiento antirretroviral o que pudieran llegar a causar un incremento en la carga viral, en la cantidad de VIH en sangre. Nada de esto se ha podido detectar ni en los ensayos clínicos ni en algunos estudios de seguimiento que se han hecho en personas que viven con VIH una vez que la vacuna ya se empezó a aplicar a toda la población. Por último, si me pasan la última, quisiera discutir un poquito la noción de las recomendaciones para la dosis adicional o la dosis de refuerzo. Y esto es porque es una noción que está apareciendo y de la que estamos hablando cada vez más. Seguramente la escucharon en las noticias. Algunos países como Estados Unidos, algunos países en Europa, Israel, ya están empezando a aplicar dosis que llamamos de refuerzo, o en inglés les llaman booster. Ahora bien, lo importante aquí es hacer una distinción entre lo que llamamos una dosis adicional y una dosis de refuerzo. La dosis adicional, la que les muestro del lado izquierdo, con las 3 jeringuitas que están una cerquita de la otra,
son dosis que se recomiendan en aplicar al poquito tiempo, al mismo intervalo de tiempo entre la primera y la segunda dosis, en aquellas personas que no generaron o que podrían no generar una respuesta lo suficientemente fuerte contra la COVID-19 al cabo de la dosis inicial de la vacunación. Aquí les muestro 2 dosis iniciales porque muchas de las vacunas que estamos utilizando requieren 2 dosis, pero recordemos que hay algunas de las vacunas que les mostré en la tablita que solo requieren 1 dosis. En este caso, la dosis adicional sería la segunda dosis y no la tercera. Pero bueno, entonces, en personas que viven con VIH ya hay recomendaciones en algunos países y también a nivel de la OMS acaba de generar sus recomendaciones que sacaron en el mes de octubre, me parece, y algunas de las recomendaciones que se están presentando es en personas que viven con VIH que tengan menos de 200 células CD4 por microlitro. Como sabemos que producen en general menos anticuerpos cuando reciben la vacuna, se recomienda esta dosis adicional. También se recomienda en personas, en algunos países la están recomendando, en personas que tengan síntomas relacionados al VIH o en personas que tengan una carga viral detectable, o sea, cantidad de virus en sangre que se pueda detectar, a pesar de haber estado ya 12 meses en tratamiento, o también en las personas que no estén recibiendo tratamiento antirretroviral en este momento. Esta es la dosis adicional, entonces. Hay recomendaciones para ofrecer una dosis adicional en un subgrupo de personas que viven con VIH que tengan alguna de estas características. Y estas recomendaciones evidentemente van a variar de un país a otro. Cada país emite sus propias recomendaciones basadas en estudios y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La dosis de refuerzo es diferente. La dosis de refuerzo es una dosis que quizás en algún momento todas las personas vayamos a requerir. Y esta es una dosis que se espera se va a requerir, puesto que la inmunidad que genera la vacuna en todas las personas va a empezar a disminuir conforme pase el tiempo. Pero se espera que se requiera una dosis de refuerzo a los 6 o a los 8 o a los 12 meses. Algunos países ya iniciaron estas dosis de refuerzo, sobre todo en población que sea mayor de 65 o mayor de 80 años o que tenga otras comorbilidades, o también en personas con VIH con estas características, pero no necesariamente no va a ser necesariamente diferente en personas que vivan con VIH que en la población general. Y una de las cosas interesantes que se están reportando, que se están recomendando cada vez más, es que quizás sea positivo que la dosis de refuerzo que reciba la gente, tanto las personas que viven con VIH como no, sea de un tipo de vacuna diferente a la que recibieron originalmente, puesto que sabemos que esto puede mejorar incluso todavía más la respuesta inmune que podemos esperar de la vacunación. Entonces, bueno, yo quisiera dejarlos con estas nociones. Espero haber contestado algunas de las dudas más urgentes. Si me pasan la siguiente, en esta diapositiva, como sé que esto va a estar disponible en el canal de YouTube, en esta diapositiva les dejo 2 vínculos donde pueden encontrar información fiable de la Secretaría de Salud de México y de la Organización Mundial de la Salud, estas páginas de las que les hablaba, donde se resume la información más importante para cada una de las vacunas aprobadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud, y cada una de estas notas trae un párrafo exclusivo sobre qué se sabe sobre esta vacuna en personas que viven con VIH. Entonces, una gran fuente de información. Y en la última también les dejo los datos de la organización que yo dirijo, que se llama Alanda Health, donde nos hemos dedicado en los últimos iba a decir meses, pero pues ya llevamos casi 2 años, ¿verdad? Con la pandemia, a proveer información confiable y fácil de entender sobre COVID-19. Así que ahí les dejo los datos de LinkedIn, donde pueden encontrar la información que compartimos, o en nuestro blog, y también mis datos de contacto por cualquier duda adicional que no hayamos respondido aquí. Voy a detenerme aquí, doctora Nancy, para ver si hay alguna pregunta ya de la audiencia que podamos empezar a responder.
Muchísimas gracias, doctora Candela. Bueno, tenemos saludos de varias personas y algunas felicitaciones. Shelly Flores, excelentes recomendaciones. Sara Díaz, excelente saber sobre 3 dosis. Mina Montes, excelente información, de mucha ayuda. Y hasta ahorita no tenemos ninguna pregunta. Ya se invitó a los asistentes virtuales a expresar sus dudas en el chat para aprovechar el conocimiento y la experiencia de la doctora Candela. Pero parece que no hay preguntas. Candela tiene a las dudas más comunes, más grandes que tiene la gente o más comunes que tiene la gente, entonces. Sí, pues generalmente lo que hemos visto acá es que algunos pacientes no quieren ponerse la vacuna justo, ¿no? Por lo que nos comentabas de que los posibles efectos secundarios, de que no están seguros, no lo han consultado con su médico. Entonces el trabajo del equipo del CIENI acá ha sido sensibilizarlos y brindar esta información para que puedan recibir la vacuna, ¿no? Acudan a vacunarse, perdón. Gloria Martínez Cairo, felicidades por su ponencia. Y bueno, me dio muchísimo gusto tenerte en esta conferencia, Candela. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos esta información tan valiosa el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando hoy.